Abogados, ¿cuándo intentó un hijo dorado reescribir el testamento y se borró accidentalmente a sí mismo? Historia 1. Estaba gestionando la herencia de una mujer adinerada con 2 hijos, Blake, el hijo dorado, y Ava, la hija tranquila y sin dramas. El testamento era claro, dividir todo en partes iguales. Pero Blake, convencido de que su madre quería dejarle más, vino a mí con una versión revisada del testamento. Solo que no entendía cómo funcionan los testamentos. Imprimió uno nuevo, imitó la firma de su madre y pidió a 2 amigos que firmaran como testigos. El problema: la fecha del Nuevo Testamento era posterior a la fecha del certificado de defunción. Cuando el juez lo vio, lo declaró inmediatamente fraude. No solo descartaron el testamento falso, sino también toda la reclamación de Blake, debido a una cláusula de no impugnación en el testamento original. Quien lo disputara perdía su parte. Ava heredó todo. Blake lloró en la corte y me llamó malvado por no apoyarlo. Yo solo sonreí y le entregué a Ava las llaves de la casa. Historia 2. La familia tenía dinero. Bienes raíces, arte, lo que sea. Su hija dorada, Chelsea, estaba acostumbrada a salirse con la suya. Cuando su padre falleció, el abogado apareció con un sobre sellado y un mensaje en DVD, tal como él había indicado. El testamento era sólido: dividir todo en 4 partes iguales entre los hijos. Pero a Chelsea no le gustó eso, así que contrató a un amigo con algo de formación legal para ayudarla a redactar una versión actualizada del testamento, que ella aseguraba que era reciente. Lo presentó, diciendo que había sido firmado semanas antes de la muerte de su padre. Pero el Nuevo Testamento era digital, con una firma electrónica, en un estado donde solo se aceptan firmas manuscritas o presenciadas físicamente. El tribunal no solo invalidó el nuevo documento, sino que activó una cláusula que el padre había incluido años atrás. Quien disputara este testamento por interés propio sería considerado como fallecido. El nombre de Chelsea fue eliminado legalmente. Los otros 3 hermanos dividieron la herencia entre ellos, y Chelsea no recibió nada, salvo una demanda por fraude. Historia 3. Tyler era el hijo dorado por excelencia. Estrella de fútbol, encantador y con un sentido profundo de derecho. Cuando su abuelo murió, Tyler se enfureció al saber que la mayoría de la herencia fue para su primo autista, a quien el abuelo adoraba. En lugar de aceptarlo, Tyler intentó actualizar los documentos del fideicomiso. Falsificó una firma, antedató un formulario y lo presentó, afirmando que su abuelo había cambiado de opinión. Pero el fideicomiso original había sido actualizado 2 semanas antes de su muerte, en video, con 2 testigos independientes y un notario. Cuando se descubrió la falsificación, la firma de Tyler ni siquiera coincidía con los trazos reales del abuelo. El juez declaró el documento fraudulento. Pero eso no fue lo peor. La parte de Tyler tenía una cláusula condicional. No debía iniciar conflictos legales para recibirla. Como lo hizo, su parte de $500,000 fue redistribuida al primo. ¿Y el primo? Usó el dinero para fundar una organización para adolescentes autistas. Tyler, por su parte, publicó videos furiosos en TikTok culpando a la cultura de la cancelación. Historia 4. Una hija perfecta, llamada Emma, vino a mí tras la muerte de su madre, llorando porque el testamento dejaba la mitad de la herencia a su hermano distanciado. Insistía en que su madre habría querido dejarle todo. Trajo una nueva versión del testamento, firmada y fechada, y exigió que la presentara al tribunal de sucesiones. Lo que no sabía, su madre sufría de artritis severa, tan severa que no podía firmar sin ayuda. La firma en el Nuevo Testamento era suave, fluida, nada parecido al garabato tembloroso de documentos anteriores. Cuando le pedí una explicación, Emma entró en pánico. Resultó que había calcado la firma antigua de su madre en un nuevo formulario. Pero la ironía: el Nuevo Testamento eliminaba accidentalmente una cláusula que protegía el fondo tribusario de Emma. Ella creyó que ganaba poder, pero en realidad revocó su derecho a $2 millones. El tribunal mantuvo el testamento original. Emma solo conservó una pintura. Historia 5. El cliente era un profesor respetado, con una hija adorada llamada Lila, y 2 hijastros que había criado como propios. Cuando murió, Lila asumió que recibiría todo. Incluso me contactó antes del funeral para confirmar su herencia. Cuando le dije que el testamento dividía los bienes entre los 3, se burló. Días después, me envió por correo electrónico un testamento escaneado. Era nuevo, escrito con la plantilla exacta que yo usé para el verdadero, pero los metadatos del PDF mostraban que fue creado 3 días después de la muerte de su padre. En el juicio, mencioné esos metadatos y se podía oír caer un alfiler. Lila intentó hacerse la ignorante, pero el juez no lo aceptó. Y aquí viene lo bueno. El testamento original le dejaba un 40%. Cuando se descubrió el fraude, se activó la cláusula contra falsificaciones y su parte pasó a ser 0. Los hijastros heredaron todo. Lila salió gritando que habíamos arruinado su futuro. Nadie la siguió. Historia 6. Representé a una bibliotecaria tranquila llamada Martha, cuyo padre adinerado había fallecido recientemente. Su hermano menor, Zach, siempre fue el niño dorado,
heredero del negocio familiar, campeón de fútbol, lo tenía todo. Zack asumió que la empresa, la mansión y los bienes eran suyos por derecho, pero el padre dejó el negocio y la casa a Martha, en agradecimiento por su lealtad y sacrificios. ¿Y Zack qué? Le dejó un fideicomiso valorado en $500,000, con una condición: no podía impugnar el testamento. Zack, en su arrogancia, presentó un nuevo documento que dijo haber encontrado en un cajón. Ni siquiera se molestó en ocultar que estaba escrito con el membrete de su firma de abogados y firmado el mismo día en que su padre estaba en coma. La cláusula se activó automáticamente. Cualquier disputa anulaba su parte. La expresión de Zack al darse cuenta de que había sido legalmente desheredado por Ego es algo que nunca olvidaré. Historia 7. Mi cliente era un hombre modesto que crió a su sobrina y sobrino tras la muerte de sus padres. El sobrino, Evan, era el niño dorado. Dotado, elogiado, adorado. La sobrina, Kira, siempre fue ignorada, pero su tío valoraba su devoción y esfuerzo. Su testamento dejó la casa familiar a Kira y una importante cartera de inversiones a Evan, pero Evan no estaba satisfecho. Falsificó un correo del tío pidiéndome preparar un nuevo testamento, dejándole todo a él. El problema: yo conocía al hombre personalmente. No usaba correo electrónico. Escribía todo a mano, incluso las listas del supermercado. Rastreé el correo hasta el servidor del trabajo de Evan. En la corte, el juez desestimó la comunicación falsa. Y lo peor para Evan: su tío había añadido una cláusula secreta. Si intentaba alterar o reclamar más de lo que le correspondía, su parte sería donada a un refugio de animales local. Kira vive cómodamente ahora. Evan tuvo que ver cómo el refugio nombraba su nuevo parque para perros en honor a su tío, con una placa que dice: en honor a la generosidad y la integridad. Historia 8. Un amigo de la familia falleció, dejando una suma modesta y una colección de antigüedades. Su hijo, Brian, el niño dorado, era un ruidoso influencer inmobiliario que no quería saber nada de las antigüedades, solo quería el dinero. El testamento del padre dividía la herencia de manera equitativa entre sus 3 hijos. Brian apareció semanas después con una versión corregida, que eliminaba por completo a sus 2 hermanas, alegando que habían abandonado a la familia. Lástima que el original estaba notariado y archivado meses antes. El tribunal no solo rechazó la versión de Brian, también inició una investigación por fraude. El notario que usó resultó ser falso, un amigo suyo. Y aún peor, Brian no leyó bien el original. Su parte estaba condicionada a preservar la colección de antigüedades. Pero para cuando fue a juicio, ya había vendido varias piezas por internet. Violación de la cláusula igual a pérdida total. Sus hermanas heredaron también su parte. Ahora Brian vive en un apartamento encima de una tienda de vapeadores. Su biografía de Instagram ya no dice constructor delegado. Historia 9. Esta fue poética. Un chef famoso falleció, dejando un testamento secreto con un giro literario. Cada heredero recibió un sobre sellado con una cita de uno de sus libros favoritos. El mensaje: seguir las pistas. El niño dorado, su hijo Marcus, siempre fue arrogante. Los demás, 2 sobrinas y un primo, eran más discretos. Marcus presumía que su cita, cuídate de los idus de marzo, significaba que el imperio era suyo. Ignoró las instrucciones de esperar la guía del abogado y presentó lo que llamó una versión corregida del testamento, nombrándose único heredero. Lo que no sabía era que el testamento original tenía un sistema por capas. Quien intentara adelantarse o alterar el proceso quedaba automáticamente descalificado. Su carpeta tenía una hoja secundaria que decía: la soberbia te costará todo. Tú fuiste mi lección sobre el orgullo. Los demás siguieron las instrucciones y dividieron la herencia en paz. Ahora Marcus hace transmisiones en vivo desde su cocina, con cuchillos de $80 y sin herencia. Historia 10. Representé a un médico jubilado cuya hija Lindsay era la niña mimada. Trabajo elegante, casa grande, gusto por vinos caros. Pero cuando falleció, el testamento fue sorprendentemente simple: dividir en partes iguales entre mis hijos, a menos que intenten cambiarlo. A Lindsay no le gustó la idea de compartir. Me envió un correo sugiriendo que reformule el documento para enfatizar su papel como cuidadora principal, lo cual era ridículo. Vivía a 3 estados de distancia y solo lo visitó 2 veces en 5 años. Me negué. Así que tomó cartas en el asunto y presentó una versión revisada con la firma del padre mal calcada y pegada sobre una nueva hoja. No ayudó que su versión tuviera un error tipográfico en el nombre de su hermano y la dirección incorrecta de la propiedad. El tribunal la rechazó como una falsificación. Y lo mejor es que el testamento original del padre estaba registrado en un servicio que invalidaba automáticamente cualquier reclamación de herencia presentada después de su muerte, a menos que fuera por el abogado de la sucesión. Fue borrada legalmente, y su hermano ahora es dueño de la casa del lago de su padre, y colocó una placa sobre la chimenea que dice: el amor no reescribe,
recuerda. Historia 11. Mi clienta Grace era la hermana mayor distanciada de un hermano ultra mimado llamado Dylan. Su madre había construido un exitoso negocio de vestidos de novia y dejó una herencia considerable. Dylan, el hijo dorado, siempre fue tratado como un príncipe, aunque nunca movió un dedo para ayudar. En el testamento original, Grace recibía la casa y Dylan el negocio. Pero Dylan no quería responsabilidad, quería dinero. Así que encontró una versión del testamento que lo nombraba único beneficiario y la presentó en el tribunal de sucesiones. Lo que no sabía era que su madre tenía la costumbre de coser una etiqueta de tela en cada vestido significativo que hacía. Una semana después, Grace encontró una en el cajón de la vieja máquina de coser de su madre, bordada con testamento final, archivado el 3 de enero. Efectivamente, el testamento real había sido entregado en mano a su abogada, e incluía una frase de autenticación única que solo ella y su abogado conocían. La versión de Dylan fue descartada al instante como falsa, y como intentó manipular la herencia, perdió su parte. Grace no solo obtuvo la casa, también el negocio. Dylan ahora vende trajes de imitación en Etsy. Historia 12. Una vez llevé un caso de un patriarca que dirigía un gran rancho de caballos. Su hija menor, Callie, era la niña dorada, hermosa, encantadora y manipuladora. Todos pensaban que heredaría la tierra. Pero el testamento era claro. El rancho iría a su hijo mayor, Noah, quien había vivido allí y ayudado a manejarlo por más de 20 años. Callie recibiría un fondo fiduciario. Callie se enfureció. Trabajó con un amigo abogado turbio para redactar una versión actualizada del testamento, en la que su padre supuestamente había cambiado de opinión poco antes de morir. Lo que no sabía era que su padre era muy desconfiado de la manipulación y había grabado un testimonio en video al actualizar su verdadero testamento. Dijo, y cito, «Si alguien intenta cambiar mis palabras, especialmente Callie, queda fuera, totalmente fuera». En el juicio, el juez reprodujo el video. Callie se puso pálida. Su versión fue desechada, y debido a su intento de anular la cláusula, también perdió el fondo fiduciario. Noah aún llama a los caballos por su nombre completo, pero ahora también llama a uno de los establos, el Rincón de Callie, donde no vive nada excepto polvo e ideas malas. Historia 13. Un magnate tecnológico falleció dejando un testamento sorprendentemente analógico, escrito a máquina, impreso, con firmas en tinta y sobres sellados con cera. Tenía una hija, Tessa, autoproclamada reina de las startups, y todos asumían que heredaría todo. Pero el testamento en realidad otorgaba el control mayoritario a su hermano, un ingeniero de la vieja escuela que había cofundado la empresa en sus inicios. A Tessa le dejaron acciones, pero no el puesto de liderazgo que ella quería. Entonces presentó una petición ante el tribunal, alegando que el testamento era obsoleto, y presentó una versión más reciente desde un archivo digital. Lo que no sabía era que su padre había protegido sus documentos con trampas. La versión actualizada contenía un código QR oculto en un signo de puntuación. Al escanearlo, aparecía un mensaje. Si estás leyendo esto, alguien ha intentado sobreescribir mi legado. El documento se autoinvalidaba mediante etiquetas de metadatos incorporadas, revelando que la última vez que fue accedido fue después del fallecimiento confirmado del hombre. El tribunal desestimó su reclamo y le revocó sus acciones con derecho a voto por violar el acuerdo de accionistas. Ahora en la sala de juntas de la empresa cuelga una copia impresa del código QR. El intento de Tessa. Historia 14. Esta es más rural. Un granjero falleció dejando 600 acres y un tranquilo testamento que dividía la tierra entre sus 3 hijos. Pero el menor, Henry, el hijo dorado, creía merecer más por ser el único hombre de verdad entre ellos. En vez de falsificar documentos, Henry intentó manipular emocionalmente al tribunal. Editó una nota de voz en su teléfono, afirmando que era su padre diciendo, «Henry se queda con todo el campo oeste». Pero el análisis forense reveló que el audio había sido manipulado, cortado y reorganizado. Peor aún, el verdadero último mensaje del padre estaba guardado en una grabadora de cassette bloqueada en la oficina del granero, nunca digitalizada. Simplemente decía, justo es justo, sin favoritos. El juez quedó tan decepcionado con el engaño de Henry que ordenó que su tercio de la tierra se dividiera entre los otros 2 hermanos. Ahora el campo oeste cultiva girasoles, el este maíz, el del medio lo llaman la colina de Henry, donde nunca hay buena señal y las vacas evitan pastar. Historia 15. Nuestro bufete representó a una anciana con 4 hijos. 3 vivían cerca y cuidaban de ella. Uno, su hijo Mitchell, vivía en Florida y casi nunca llamaba, pero siempre decía que era el hijo dorado por ser el primogénito y tener un MBA. Cuando ella murió, el testamento dividía la herencia equitativamente, más un bono en efectivo para los hijos que vivían a menos de 8 kilómetros como agradecimiento por los cuidados diarios. Mitchell se enfureció. Intentó anular el testamento presentando un documento sigmado en el hospital. El problema, el testigo, era una enfermera, que en realidad había fallecido 2 años antes. Había usado un nombre generado de una página de nombres falsos. Lo probé en la corte al buscar en Google el nombre. Susan Johnson RN.
Aparecía como ejemplo en un blog titulado Nombres falsos de enfermeras para novelas. El juez miró fijamente a Mitchell y le dijo: «No supiste ni siquiera usar Google antes de cometer fraude». La herencia de Mitchell fue revocada. Sus hermanos usaron su parte para renovar el jardín de su madre. Lo llamaron la locura de Mitch. No lo invitaron al corte de cinta. Historia 16. Tuve un caso donde el hijo dorado, Jacob, era el menor de 6 hermanos. Su madre, una ex cantante de ópera, tenía un gusto por lo teatral y dejó un testamento igualmente dramático. Dividió sus bienes a través de una búsqueda del tesoro. Cada hermano recibió una carta, una llave y una pista. Al final del recorrido había 5 cajas de seguridad, cada una con una parte de la herencia. Jacob no quería jugar. Falsificó un testamento simplificado, declarando que todo debía ser para él, porque los demás no apreciaban su arte. Incluso lo imprimió en tinta dorada. Lo que no sabía era que el testamento original incluía una cláusula: quien se salte el viaje, pierde el destino. El juez se rió de su versión. No solo Jacob perdió su parte, sino que la llave que recibió ya no funcionaba. Su caja fue reasignada. Uno de sus hermanos abrió la caja de Jacob. ¿Qué había dentro? Una sola entrada de ópera y una nota: siempre faltabas a los ensayos. Ahora te pierdes al encore. Historia 17. Esto ocurrió con un vinicultor adinerado en Napa. Su hijo, Brandon, era el niño dorado, graduado de Harvard, pulido, el futuro del viñedo. Su hija, Mónica, en cambio, se quedó y aprendió el negocio, encargándose del trabajo y la logística. El testamento dejaba la operación del viñedo a Mónica. Brandon debía recibir una compensación significativa, pero sin propiedad, lo que lo enfureció. Intentó presentar un testamento revisado, supuestamente escrito por su padre en su lecho de muerte. Estaba lleno de errores ortográficos. Una línea incluso decía: «Yo dejo el vineger a Brandon». Cuando lo llevamos a la corte, tomó menos de 10 minutos demostrar que era falso. El padre tenía dislexia y siempre dictaba los documentos legales. Nunca escribía nada él mismo. ¿Y qué es lo más condenatorio? La versión actualizada usaba una fuente llamada Modern Type Bold, que no se lanzó hasta 6 meses después de la muerte del padre. La reclamación de Brandon fue rechazada. Mónica renombró el viñedo como Viñedo Segunda Hija. Su botella más reciente se llama Reserva Brandon. Es sin alcohol. Historia 18. La matriarca de una gran familia del sur falleció, dejando una instrucción sencilla: amor igual, legado igual. El testamento dividía los bienes en partes iguales entre sus 3 hijos, con una sola excepción. Su anillo de bodas debía ir a su hija Lily. Aparece el hijo dorado, Travis, el hijo del medio. Siempre tuvo el mejor coche, la mayor mesada, los mayores elogios. Él creía que el anillo debía ser suyo, para venderlo y obtener liquidez. Intentó presentar un anexo al testamento, supuestamente escrito por su padre en su lecho de muerte. Estaba lleno de errores ortográficos. Una línea incluso decía: «Yo dejo el vineger a Brandon». Cuando lo llevamos a la corte, tomó menos de 10 minutos demostrar que era falso. El padre tenía dislexia y siempre dictaba los documentos legales. Nunca escribía nada él mismo. ¿Y qué es lo más condenatorio? La versión actualizada usaba una fuente llamada Modern Type Bold, que no se lanzó hasta 6 meses después de la muerte del padre. La reclamación de Brandon fue rechazada. Mónica renombró el viñedo como Viñedo Segunda Hija. Su botella más reciente se llama Reserva Brandon. Es sin alcohol. Historia 19. Mi cliente era un hijo adoptivo llamado Greg, que creció en un hogar de acogida con las 2 hijas biológicas del difunto. La hija dorada entre ellas, Claire, siempre fue tratada como la joya de la familia. Cuando el padre falleció, el testamento nombraba claramente a Greg como único heredero de la casa donde todos habían crecido, citando agradecimiento por la lealtad cuando otros se alejaron. Claire intentó revertirlo, alegando que el testamento fue hecho bajo coacción emocional, y presentó una nueva versión supuestamente dictada por su padre a través de Zoom. Pedimos la grabación del video. Ella envió un clip del padre hablando, pero se olvidó de cortar la parte donde alguien fuera de cámara dice: «Ahora di, Claire se queda con la casa. Es solo para practicar». Caso cerrado. El tribunal la descalificó de cualquier parte de la herencia por intento de manipulación. Greg aún vive en la casa y convirtió el antiguo dormitorio de Claire en una biblioteca jurídica.